Saludamos al arquitecto Fernando Carrión, académico de la Flaxo, experto en seguridad. Quisiéramos, arquitecto Carrión, hablar sobre esta crítica situación por la que está pasando Ecuador, con un evidente desgobierno en materia de seguridad. Sí, la verdad es muy preocupante lo que está pasando en el país y sobre todo este fin de semana con dos hechos complejos. El uno, lo que yo califico como un magnicidio que se produjo en Manta con el asesinato de su alcalde, y el segundo con esta reiterada crisis del sistema carcelario. ¿Qué es lo que ha visto usted en el transcurrir de estos días? Hablemos a partir de la salida de Paco Moncayo, quien a través de los medios de comunicación habló que había tenido algunos logros en materia de seguridad en su calidad de consejero, que se había podido ya establecer reuniones secuenciales del Consejo de Seguridad Nacional, que se habían generado protocolos y sobre todo decía, ya no se verán las masacres en las cárceles. Sí, se produjo un giro interesante en la política de seguridad tradicional que venía ejerciendo el gobierno, con la entrada de dos generales, el general Bravo y el general Moncayo. Básicamente lo que ellos introdujeron fue la lógica de enfrentar estos problemas bajo lo que significa el terrorismo. Y entonces eso significó un cambio importante. Creo que la presencia del general Moncayo fue bien recibida por la opinión pública, por la ciudadanía, pero porque él estuvo prácticamente entrevistado en todos los medios de comunicación. Fue un vocero del gobierno y un vocero de este cambio de la política, pero duró 2 meses y medio. De tal manera que eso se cayó y se volvió más o menos a la misma situación de encierros, llamémoslo así, del gobierno y de la política de seguridad. Y ahora pues acaba de estallar. Este fin de semana fue una cosa pues de terror que mostró que esa política que estaba implantando pues no tuvo los resultados esperados. El presidente Lasso frecuentemente cuando se dan estas crisis hace llamados a diversos sectores por apoyo al esfuerzo de Ecuador. Lo hizo a países internacionales. Fue muy criticado por esto en esta nueva crisis el día de ayer particularmente. No solamente hizo un llamado a los gobiernos seccionales, a alcaldías, a prefecturas, incluso juntas parroquiales, sino también las convocó y uno de los principales mensajes ha sido que serán copartícipes de planes de emergencia a nivel nacional. ¿Considera usted que esto puede traer resultados, sobre todo en los puntos más conflictivos del país? La verdad es que faltando 3 meses para el cambio de gobierno, yo no veo que se pueda producir un cambio en las políticas, en las tendencias, etcétera. A mí me da la impresión que a lo sumo lo que se podrá hacer es una política de más de lo mismo, es decir, lo que ya acaba de ocurrir, una nueva declaratoria de estado de excepción, que si no me equivoco es la 18ª. Entonces, más allá de eso, yo no creo que pueda ocurrir. Incluso si uno quisiera, por decir algo, aumentar el número de policías, comprar chalecos, comprar armas, etcétera, ese tipo de licitaciones tienen, no sé, 6, 7 meses por lo menos. Y entonces, en este caso, yo creo que lo que va a ocurrir es más de lo mismo y la violencia me da la impresión que va a seguir creciendo como hasta este momento ha ocurrido. ¿Alguna lectura le dejó ese mensaje que circuló en la tarde de ayer en las redes sociales o desde la tarde de ayer de uno de los personajes más abyectos del país? Me parece que era uno de los líderes de los choneros. Sí, bueno, ellos me llamó la atención porque llaman a una conferencia de prensa, tienen audiencia, sin duda. Pero lo que más me llama la atención es que el sistema carcelario, el gobierno de las cárceles, pues no haga absolutamente nada, porque esa rueda de prensa se desarrolla entre varias personas, con armas delante, con teléfonos delante, con celulares, que muestran que hay una permisividad total y que no es que eso es manejado por el Estado, es manejado por el gobierno. Y luego, bueno, las declaraciones uno podría decir que son interesantes porque a la larga es una especie de bajar la tensión en términos de los conflictos que tienen entre los distintos grupos criminales.
pero eso también termina por perder credibilidad porque siguen los hechos de violencia, no dentro de las cárceles, pero sí fuera de las cárceles. Más bien lo que reafirma en este caso es ese continuo territorial que se ha formado entre el adentro y el afuera. Y entonces hemos visto en varias ciudades del país pues hechos de violencia muy fuertes, con lo cual pues lo que cabecilla Fito desdice exactamente lo que él nos estaba planteando. ¿Qué otras connotaciones trae el hecho de que nos encontremos en una campaña electoral para presidente, para asambleístas y consulta popular adicional? Cuando hay un proceso de toma de decisiones en una población aún altamente indecisa. Sí, bueno, aquí hay algunas cosas desde la perspectiva de la violencia. Yo creo que las elecciones del 5 de febrero pasado fueron de las más violentas que hemos tenido en el país. Se asesinaron 3 candidatos a alcalde y hubo varios intentos adicionales. Uno de esos alcaldes asesinados ganó las elecciones y obviamente no pudo posicionarse. Posteriormente, al día siguiente del proceso de posesión, el alcalde de Durán fue a la alcaldía y pues les asesinaron a 3 personas que le acompañaban y él salió por suerte con vida, pero tuvo que salir del país también. Ahora, a los 2 meses de eso, pues se produce este magnicidio en Manta que acabo de señalar. Y hemos tenido también hace poco tiempo el asesinato de un candidato a la Asamblea Nacional. De tal manera que pues, estamos en una encrucijada, estamos en un incremento sustancial de los hechos delictivos vinculados al tema político electoral. Se ha especulado en algunos medios de comunicación que la operación de ayer en la penitenciaría del Litoral, que ha sido calificada incluso como una mega operación, habría contado con apoyo internacional, con fuerzas especializadas. ¿Alguna evidencia existe al respecto? No, la verdad es que eso no conozco, pero a mí lo que me llamó la atención es que si comparamos con lo que ocurrió en febrero del 2021, que se produjo el primer amotinamiento así significativo de estos últimos años, ahí fueron 3 provincias, Azuay, Cotopaxi y Guayas, y 4 cárceles. Pues de aquella época para acá, hoy día lo que tuvimos fueron 13 cárceles y 6 provincias. En otras palabras, ese primer hecho que se produjo, que estoy relatando, lo que nos mostró es que hay un nivel de organización, hay un nivel de planificación y hay alta tecnología, porque no se puede hacer eso en 3 provincias tan distintas y tan distantes, un hecho de esas características a la misma hora. Y ahora pasa exactamente lo mismo, pero ya no son 4 cárceles, sino son 13, ya no son 3 provincias, son 6 provincias. Y ya no se produce adentro y afuera, ahora se produce adentro y afuera. Entonces a eso yo le llamo que se va constituyendo un sistema territorial integrado del crimen, un territorio integrado del crimen, porque el sistema de cárceles ya no es el que construye el oficialismo, llamémoslo así, o el sector público, sino que el sistema de cárceles ha sido construido por estos sectores, porque actuaron 13 cárceles articuladas a este sistema, a esta red. Se va dando una especie de superposición de poderes. Sin duda, que eso ya estamos viviendo en las cárceles. El caso más evidente es el de la penitenciaría del Litoral, donde hay 12 pabellones, cada uno de los cuales es manejado por una de estas estructuras criminales. Ahora, usted ha dicho ya que no espera mucho de este gobierno, pero estará aún 4 meses en funciones. ¿Qué es lo que debería hacerse? Yo no veo más, yo no veo más. Soy muy pesimista. A ver, lo que podría haber es más de lo mismo. Eh, para empezar, esta declaración de este estado de excepción son 2 meses. Y quedarían un poco más de tiempo. Podría haber otra declaratoria de emergencia. Pero no veo más, la verdad es que no veo más. El reto entonces está para un próximo gobierno. Con un agravante adicional para seguir con mi pesimismo, y es que dentro de los 8 candidatas, no veo dos cosas claras. Uno, el fenómeno del niño, porque el cambio de gobierno se va a presentar un mes después de que empiece el fenómeno del niño.
y le va a tocar asumir eso. Y de la información que he visto, información oficial, es que la caída del PIB será entre 10 y 12 puntos, que sería una cantidad más alta de lo que ocurrió con la pandemia. Y ya vimos las consecuencias de la pandemia en términos del impacto en la violencia, en el desempleo, en la pobreza. Yo no soy optimista. Frente al fenómeno del niño no he escuchado a un solo candidato decir nada. Y frente a esa violencia que podría producirse a partir de eso, tampoco he escuchado nada. Un panorama bastante oscuro para el país, entonces. Sí, porque adicionalmente yo veo que la composición de la Asamblea va a ser muy compleja. Yo creo que la Revolución Ciudadana va a tener un bloque más grande del que tiene. En otras palabras, estará sobre los 50. Y con la caída que hemos tenido de las 4 organizaciones políticas que le seguían en tamaño, Pachacutic, que se fraccionó en 4, la izquierda democrática, que se fraccionó en 3, y ninguno de los dos puso candidatos nacionales a la Asamblea. Y a eso, creo, desapareció, porque decidieron no participar en las elecciones. Y el cuarto partido, que es el Partido Social Cristiano, pues está viviendo una crisis muy fuerte con el abandono de algunos cuadros importantes. Incluso, yo les pregunto, ¿dónde está Jaime Nebot? Ni se le escucha. Y pusieron un candidato pues, que no tiene nada que ver con la estructura del Partido Social Cristiano. Entonces vamos a tener un bloque grande y vamos a tener el resto un conjunto fraccionado de representantes que no vendrán de organizaciones políticas nacionales, sino más bien de las organizaciones provinciales, donde los caciques locales tienen un peso muy grande. Para finalizar, arquitecto Carrión, si es que se da lo que la mayoría de analistas piensan de que quien ingrese al segundo lugar podría ser el nuevo presidente de Ecuador, y con esa situación de la Asamblea más o menos similar a lo que se tenía antes, continuará la falta de gobernabilidad en Ecuador. Yo tengo esa hipótesis. A mí me parece que la relación ejecutivo-legislativo en este panorama que estoy yo delineando este rato va a ser mucho más complicado, mucho más difícil de lo que tuvimos estos 2 primeros años. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, académico de la Flaxo.